Vale, muchas gracias. Bueno, lo primero es agradecer. Soy el último, reagradezco esta invitación, ¿no? a estar aquí, a la gente del Centro de Arqueología, al Ayuntamiento, bueno, todo el mundo que ha colaborado, porque de todos ustedes el más raro, como pez fuera del agua, pues estaría aquí. Y una cosa quiero aclarar desde ya, y es que cuando se habla de orientación, todo está orientado, porque todo apunta a algún lugar. Lo importante es que ese lugar esté significado de alguna manera por algo. Por algo tan importante como puede ser, por ejemplo, el sol, en el caso del sol en un momento determinado. Eso vaya de antemano, porque parece que estamos descubriendo que las cosas están orientadas. Todo está orientado y decimos. Bueno, pues, como decía Arturo, precisamente viniendo a Toya, pues me encontré con una grata sorpresa. Yo rebuscando información de la cámara, pues me encontré, bueno, ¿qué les voy a enseñar de esto? ¿No? Yo creo que esto debe ser de alguna asignatura de arqueología, ¿no? Me llamó la atención porque es el único plano que he encontrado de verdad bueno. Cabré dibujaba bien, orientaba mal, las cosas como son. Y ayer, y esto es como novedad, estuve por la tarde midiendo, no he tenido tiempo ni a meterlo aquí, ¿verdad? Volví a coger las dimensiones, comprobar estas dimensiones y sí les puedo adelantar de que esta cámara y esta cámara, que son exactamente iguales, aunque no lo parezcan, están hechas en proporción áurea. Ayer Oliva habló de las proporciones. Claro, vuelvo a decir lo mismo que la orientación. Todo está en proporción. Todo. En el momento que tengo dos medidas, esas dos medidas divido una por otra y están en proporción. Pero claro, ¿hay alguna proporción significativa? Sí. ¿A lo largo de la historia? Sí. ¿Y repetitiva? Sí. La 1,1, que es un cuadrado, en el caso de la cámara. La proporción áurea, que mencionaba ayer, la proporción áurea es muy conocida. Ya hay tablillas mesopotámicas en proporción áurea. Pero si sacan su tarjeta de crédito, verán que está en proporción áurea. Y las televisiones 19:9 están en proporción áurea. O sea, quiere decir que es una proporción que debe ser muy agradable porque la utilizamos sistemáticamente. Entonces, cuando algo está en proporción áurea, entendemos que está pensada, está trabajada, porque no es casualidad que aparezca, sobre todo cuando se repite. Bueno, hay otras proporciones por ahí, como la cordobesa, que aparecía en cordobesa porque se localiza por primera vez en la mezquita de Córdoba. Pero también hay ejemplos muy antiguos, tantos como las pirámides de Egipto. Están en un triángulo cordobés, la pendiente, ¿no? Bueno, pues estas dos cámaras, que son las dos cámaras oscuras, están en proporción áurea. Y luego la cámara total, que está en proporción cuadrada. Pero bueno, esto es un avance de lo que me di ayer y que no me da tiempo ni casi ni a pasarlo limpio del cuaderno. Yo cuando la vi la cámara me quedé con la sensación de que la parte más importante, si es que esto puede tener categoría de importancia, era esta cámara de aquí. Ahora veremos por qué. El hecho de que esté en proporción áurea junto con esta, pues una cosa que avala esa importancia. Pues bueno, también ayer oí otras cosas. Aquí se trata de soltar cosas para al final la balanza ver por dónde se inclina. Nunca se va a inclinar, entiendo yo, definitivamente. Pero a lo que vamos, a la orientación. Según Cabré, que tiene aquí la flechita del norte, la cámara estaría orientada de esta manera. Pero eso no es verdad. Ya he dicho antes que Cabré, yo trabajo con cartografía de Cabré, de Antonio Molinero, en la Mesa Miranda, por ejemplo, en otras zonas son más antiguas, las cartografías las planimetrías son muy precisas, pero las orientaciones no. La cámara realmente está orientada así. Tiene un error, esto deben de ser unos 20 y tantos grados. O sea, no es un error trivial. Es decir, el eje de la cámara, si entiendo como eje de la nave principal, porque claro, la cámara es cuadrada, por la entrada, está apuntando hacia poniente, pero no exactamente hacia el oeste. En realidad, estos 270 grados que van desde el final de la cámara, el centro del final de la cámara, y que pasan por el quicio de la puerta, este eje sí que es el eje este-oeste. Correcto. El eje de la cámara tiene un azimut de 270
66 grados, ¿no? Que es ligeramente más hacia el sur que la posición. Lo que ocurre es que el horizonte hacia esa dirección está por debajo de los 0 grados. El horizonte a 0 grados es el horizonte astronómico, de tal manera que el Sol cuando se pone, yo cuando lo observo poniéndose está más bajo. Entonces esa orientación, a pesar de que no es exactamente este-oeste, es equinoccial. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque apunta a lo que se entiende como declinación cero. En cualquier caso, también está César Esteban, que mencionaba el compañero, que mencionaba anteriormente Arturo, ha localizado en muchos yacimientos, sobre todo en la zona de Albacete, un lugar que no es exactamente el solsticio, donde se pone el sol en solsticio, porque es un momento muy complicado de definir. Los solsticios, el equinoccio. Los solsticios son los límites y quedan perfectamente definidos, porque además el sol se pone en ese lugar 3 días antes y 3 días después, casi en el mismo sitio. Solsticio, de sol quieto, sol parado. Pero el equinoccio es un momento muy complicado, porque además no es el punto medio. Geométricamente no es el punto medio. Ni temporalmente tampoco, porque la primavera, el verano, otoño y invierno no duran los mismos días, debido pues, a que la órbita es elíptica, a que la variación del punto Aries, la retrogradación del punto Aries, ¿no? La precesión de los equinoccios. Entonces es un momento difícil de entender. Y en muchos sitios se localiza o se orienta al punto medio, que no es el momento del equinoccio. Hay 2 días de diferencia. Lo cual, no nos engañemos, tampoco es importante ese efecto astronómico, porque claro, que la primavera comienza, ahora estamos acostumbrados, nos lo dicen los del tiempo, a las 17:46, pero me da igual que empiece hoy que mañana que ayer, porque de hecho hay primaveras que parecen invierno y hay primaveras que parecen, como el año pasado, verano ya. Entonces no es importante definir ese día. Vamos a entender como equinocial cualquier zona del horizonte en el cual el sol se ponga en las proximidades del momento equinoccial, primavera o en otoño, ¿de acuerdo? Bueno, pues la orientación de la cámara, como decía, entendiendo por orientación la de la nave principal, es equinocial, efectivamente. Pero hay otra cosa que ya Cabral lo dibuja, eso demuestra que está bien dibujado este plano, y es que el sol, o sea, digamos, hay visibilidad exterior que pasa esta puerta y esta puerta. Es decir, desde un punto de aquí fuera es posible ver el centro de esta hornacina, pero en un ángulo crítico. Es decir, la posición de las 3 puertas es tal de que se puede ver, pero solamente desde un sitio. Y además, esta dirección, de un azimut de 302 grados, coincide con la dirección en la cual se pone el sol en el solsticio de verano. Eso quiere decir que es factible, en aquella época, que el momento en el que el sol se pone en el solsticio de verano, entre la luz por estas puertas y aquí quede iluminado, luego vamos a ver alguna imagen, quede una iluminación de una rajita de sol. Claro, la cámara está oscura, cualquier luz que entre tan limitada por esas puertas define aquí un rayito solar. Cosa que no ocurre en la otra. La situación de las puertas, por eso yo entiendo que la falta de simetría no es un problema constructivo, que se le fuera la bola al encargado, sino simplemente no se quiere que entre aquí el sol. Aquí no entra luz en esta cámara en ningún momento del año. ¿Correcto? Y es debido simplemente a la disposición de esta puerta. Si esta puerta la corriera hacia acá, podría tener la misma situación de aquí. Las ampliara un poco. Entonces, se quiere significar de alguna manera ese momento del año y sobre esta cámara exclusivamente, porque entra por aquí, pero no entra aquí al fondo de esta cámara y por supuesto ninguna de las otras. Una de las razones por las cuales también ponemos otra cruz a la importancia de esa cámara. Hubiera lo que hubiera, a mí me gustaría que me dijeran aquí había, pero bueno, eso es complicado. Claro, esto podemos entender que es casualidad, pero vamos, ya es que es como el que compra los ciegos y la Lotería Nacional y le toca a las 2 el mismo día, vamos. Esto ya sería poco menos que imposible. Que la orientación sea al ocaso no es
extraño. Montones de situaciones, todo lo que hace referencia a los muertos, a la gente de la Tierra y tal, está orientado hacia el este. En Puente Tablas se vio en el palacio, ¿verdad? Todo hacia el oeste, más terrenal, mientras que hacia el este queda reservado todo el culto a las divinidades, etcétera, etcétera, ¿no? Al cielo. Entonces, no está mal. Que quede orientada hacia Poniente con la situación topográfica, pues no sería extraño, pero que sí que ocurre esta situación, no queda más remedio que pensar que está buscada. Es decir, también se comentaba ayer que había una planificación. Y gorda. Porque una cosa es pensar, voy a hacer algo cuadrado, que es fácil de construir, y otra cosa es hacer que se produzca esto. Primero hay que conocer qué es eso. Quiero saber qué es lo que busco y luego conseguirlo. No es excesivamente complicado, ¿verdad? Porque esto se puede, se allana el terreno, se ponen unas estacas, unas cuerdas. Yo entiendo que esta gente, también hablábamos de que no eran tontos, ¿no? En absoluto, ¿no? Un conocimiento además muy antiguo, no es propio ibérico, ¿verdad? Esto viene heredado de Oriente, ¿no? De cuando se empiezan a plantear estas cosas. Templos orientados hay a lo largo de todo el Mediterráneo pues, de hace 4.000 años. O sea, en la antigua Mesopotamia todos los templos se orientaban, ¿no? Conforme determinadas constelaciones o asuntos solares. Bueno, pues esto es lo que se produce. Luego, claro, no lo vamos a ver porque no es ni por la tarde ni es el equinoccio. Y luego intentaremos comprobarlo, a ver si es posible que se produzca ahora. Porque, es decir, ¿y ahora se ocurre lo mismo? No lo sé. No lo sé porque debido a otro fenómeno astronómico que es el de la variación de la velocidad de la eclíptica, el eje terrestre que está, todo el mundo sabe que está inclinado, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues eso se va poniendo a lo largo del tiempo cada vez más derecho. O sea, la velocidad de la eclíptica va siendo cada vez menor. Tendemos a que el eje sea perpendicular a la eclíptica y que la Tierra tarde en dar una vuelta alrededor de su eje el mismo tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol. Es lo que ocurre con la Luna. ¿Quién no ha escuchado la cara oculta de la Luna de Pink Floyd? ¿Por qué es la cara oculta? Es que nunca se ve. ¿Por qué? Porque siempre nos muestra la misma cara. ¿Por qué? Porque ha igualado su periodo de rotación al de traslación. Eso es a lo que tiende la Tierra. A ver, no va a ser mañana, ni el próximo gobierno, ni el próximo siglo. O sea, lo mismo aquí reventamos antes, pero es la tendencia astronómica, ¿verdad? Entonces, ese fenómeno es indeterminable y en 2.000 años, 2.300 años, produce un desplazamiento sobre el horizonte del Sol. Es decir, antes cuando llegaba a la posición más a la derecha, más septentrional, ahora no llega a esa. Se queda 30 minutos antes. Esos 30 minutos son una cantidad muy pequeña, pero lo mismo suficiente como para que el Sol no llegue a entrar, se quede aquí en esta esquinita sin llegar a entrar a iluminar. Así que vamos a verlo, a ver si es posible que eso se diera. Bueno, aquí lo que he montado son unas imágenes sobre un modelo 3D de la cámara, ¿verdad? Para que también son imágenes fijas, pero esto está en 3 dimensiones, se puede iluminar. Le he quitado el tejado porque si no, evidentemente no se ve nada. Para que se vea, por ejemplo, los equinoccios a las 6 de la tarde. Pues evidentemente, claro, la luz está entrando por arriba porque no está tapado, ¿no? Si no, esto estaría oscuro totalmente, no hay casi entrada de luz por aquí. Conforme va pasando el tiempo, la entrada de luz aquí va siendo más lejos, a las 7 de la tarde, y ya a las 8, que es aproximadamente cuando... 8, esto es tiempo universal, no son las 8 del reloj, exactamente. Se ve como el sol que entra por la puerta ilumina justo la parte de atrás nada más. Esta iluminación es debida también a que no está la cubierta, ¿verdad? Entonces, como en el momento de los equinoccios, la luz que entra solo ilumina la pared del fondo, y con el tamaño de la puerta, pues la hornacina que hay al final, más o menos completa. ¿Correcto? Por tanto, y eso solamente ocurre en los equinoccios. En el momento que saltamos 2 días, el sol va a entrar, pero no va a dar una pared lateral o en la otra pared lateral sin llegar a iluminar el fondo. ¿Y el verano? Pues en el verano ocurre esta situación. Se ve un poco clarito, pero se ve aquí una puerta, la otra puerta, y aquí esta rayita es la rayita que el modelo permite entrar cuando el sol está sobre el horizonte. Correcto. Comprobado digitalmente, ¿no? Lo
Lo que haría falta sería, bueno, comprobarlo, porque es muy llamativo, pero normalmente luego es menos espectacular cuando uno lo ve de verdad que cuando lo ve así en imágenes. Esto es una prueba que han hecho aquí en la universidad, lo que pasa es que, bueno, también se llega a ver. La parte del fondo de la cámara, aquí se ve el pollete y la pared, aquí han puesto la trama y se ve cómo ilumina este poquito aquí, más o menos, ancho de la hornacina, ¿no? Que está sobre la hornacina de la derecha, que está sobre el pollete. Pero ojo, solo en ese momento en el que el sol se está poniendo, o sea, toca el horizonte, entra la luz y lo que tarda en el sol en ponerse y desaparece la luz. También es verdad que como el sol se va a poner prácticamente en el mismo sitio durante 3-4 días antes del solsticio y 3-4 días después, ese fenómeno es posible verlo durante 6 días, 7 días, ¿no? Más o menos así. Y una vez que el sol comienza su recorrido hacia el equinoccio de otoño, de verano, el de otoño otra vez, pues ya desaparece y ahí no vuelve a entrar la luz hasta el siguiente año. En la otra parte también lo comprobé y efectivamente en la fecha de 25 de octubre de 300, pues la luz entra por la puerta, entra por la otra puerta, pero no llega a tocar aquí en ningún caso esa puerta de ahí. Bueno, ya se veía sobre la planta que no entraba, pero bueno, el modelo permite ver que efectivamente esa parte está siempre iluminada. Y esto es todo, amigos.